Buen día a las y los colegas del segundo coloquio sobre Afroamérica y a las personas que lleguen a ver este video posteriormente. Agradezco al comité organizador de este evento por el tremendo trabajo que han hecho para que sea posible en una modalidad mixta o híbrida, lo cual permite que participemos en este espacio de intercambio académico quienes no pudimos asistir a La Habana en este momento. Lo que les presentaré a continuación es un proyecto de investigación que, si todo sale bien, terminará en un artículo y que tiene sus orígenes en una investigación previa en la que estudié a la población afrodescendiente mediante las publicaciones periódicas impresas en Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En aquella ocasión, el estudio de la prensa novohispana me permitió plantear algunas hipótesis sobre la creación de estereotipos y prejuicios en contra de la población afrodescendiente, también sobre la difusión de la legislación esclavista y sobre la recepción de la revolución haitiana en la Nueva España, pero el aspecto central de aquella investigación fue que la prensa periódica ilustrada propició la práctica de vender y recuperar personas fugitivas esclavizadas mediante la publicación de anuncios en sus páginas. A partir de ahí empecé a revisar otras publicaciones de la época y, como era fácil de suponer, estas prácticas no fueron exclusivas de la sociedad novohispana. El doctor Carlos Aguirre, en una parte de su investigación sobre el descenso de la esclavitud en Lima, estudió el flujo de anuncios de venta de esclavos en el diario El Comercio, y la doctora Ana Karin Pereira, en su tesis doctoral, analizó las estrategias de venta de esclavos en los periódicos de Recife para el caso brasileño. Pero, ¿qué pasó en el Caribe hispano? Bueno, desafortunadamente se conservan pocos ejemplares de los primeros impresos o no poseemos la totalidad de los números de las publicaciones, lo que impide realizar análisis cuantitativos. Por ejemplo, en lo que conocemos hoy como República Dominicana, contamos con algunos números del Boletín de Santo Domingo, del Telégrafo Constitucional y el Duende. Sin embargo, estos pocos ejemplares nos permiten deducir que al menos durante las primeras 3 décadas del siglo XIX, la prensa dominicana no fue utilizada como una herramienta para el esclavismo. En cambio, en Cuba y Puerto Rico ocurrió algo diferente. Las preguntas iniciales de esta investigación son: ¿la prensa de la Capitanía General de Cuba fue utilizada como herramienta para buscar y vender personas? ¿Los anuncios que aparecían en las últimas páginas de estas publicaciones dicen algo distinto de las prácticas esclavistas y de las personas esclavizadas? ¿Hay información sobre los acontecimientos políticos que increparon el comercio de personas y la utilidad de la esclavitud en el siglo XIX? Bueno, pues aún no tengo respuestas finales a estas preguntas, pero les compartiré algunos primeros esbozos. En esta primera parte les hablaré un poquito sobre las características de estas fuentes y sobre su importancia. Bueno, Roger Chartier sostiene que las publicaciones periódicas, para el caso alemán y para el caso francés, cumplieron con una función social relacionada con la creación de espacios comunes para el debate. En el Caribe hispano, estos espacios de divulgación y de debate fueron tardíos, tuvieron una operación más lenta y controlada. Sin embargo, el intercambio de opiniones entre los lectores y los redactores ocurrió desde los primeros números de las publicaciones seriadas. Para abocarnos al caso cubano, la primera publicación periódica, o la más antigua de la que se tiene registro, es la Gaceta de La Habana. Circuló de manera semanal durante 1782 y 1783. Sin embargo, solo se conservan 2 ejemplares.
Estos dos números nos permiten saber que la publicación dio a conocer noticias de otras regiones del continente, también ofreció información sobre los precios de los comestibles, también ofreció informes acerca de la entrada y de la salida de los buques, y en la última página del ejemplar del 22 de noviembre de 1782 se anunció la huida, cito, de un negro congo cocinero llamado Domingo. Es decir, que la prensa habanera fue utilizada desde sus orígenes como herramienta para la operación del sistema esclavista. Desde finales de 1790 a 1805 circuló la publicación llamada Papeles Periódicos de La Habana. Sin duda es una de las publicaciones más representativas de la época, y en la sección llamada Noticias Particulares de La Habana se publicaron compras, ventas, hallazgos y pérdidas de personas esclavizadas. Otras publicaciones que destinaron su sección de avisos para el comercio de personas esclavizadas fueron El Aviso y El Diario de La Habana. Esta última es una de las publicaciones más longevas de la prensa decimonónica, aunque fue mudando de nombres y de editores a lo largo de las casi 5 décadas de circulación. También es necesario apuntar que hubo otras publicaciones como La Aurora, como El Regañón de La Habana, La Miscelánea Literaria, El Correo Universal, El Correo de Damas, el INSE, entre otras. Y estas publicaciones no tenían una sección de anuncios debido a que estaban dirigidas a la difusión de poesía, de crítica literaria y de información oficial, pero digamos que este aumento o este auge en la publicación de títulos y el aumento de suscriptores muestra el interés y la utilidad de los papeles escritos entre los letrados habaneros, y en este sentido, y siguiendo la propuesta de Chartier, los impresos caribeños fomentaron la creación de espacios donde se disputaron diferentes puntos de vista, y estas publicaciones jugaron un papel clave en el desarrollo de la opinión pública y de la modernización de las mentalidades. Al igual que la prensa europea y que la prensa continental, los objetivos de estas publicaciones eran informar, eran cultivar e instruir a los lectores, de ahí su carácter ilustrado. Ahora bien, pensando ya en el análisis de estos anuncios, hay que decir que en los últimos 20 años o quizá ya 30 años ha habido avances importantes en el cálculo demográfico de las personas africanas trasladadas al Caribe como esclavos y esclavas. Sin embargo, también se ha enfatizado en la importancia de no reducir el comercio atlántico de personas a valores cuantitativos, por importante que resulte la reconstrucción demográfica, económica y laboral. Esta es una propuesta del doctor Piqueras. Una de las limitantes de la prensa periódica para analizar estos temas es que no se pueden hacer análisis cuantitativos confiables debido a que no poseemos todos los números de cada publicación. Sin embargo, me parece que estas fuentes abonan al análisis de las historias de vida de estas personas esclavizadas y nos ofrecen algunos esbozos de la vida cotidiana. Acotando el análisis a El Papel Periódico de La Habana y al Aviso, que son publicaciones que coinciden en un contexto temporal, político y cultural, podemos decir que la sección de anuncios fue utilizada tanto por sus suscriptores como por lectores y escuchas, dado que para publicar un aviso bastaba con llevar el escrito bien redactado a la imprenta, ya fuera con el nombre del autor o sin él, y se publicaba de manera gratuita. Y un aspecto interesante es que, a diferencia de las publicaciones novohispanas, donde la sección de anuncios ocupaba de media a una página, en estas publicaciones habaneras los anuncios ocupaban hasta 3 páginas, lo que refleja la utilidad social de esta sección del periódico y del periódico en general.
De los anuncios analizados hasta este momento, los más numerosos son aquellos que hablan acerca de ventas de personas esclavizadas. Estos más o menos representan el 80%. Y lo más común es que se promocionara la venta de una o dos personas, es decir, que la prensa fue un medio usado para la venta individual. En cuanto al sexo, en este periodo se promocionó la venta de hombres y de mujeres en igual cantidad, lo cual no significa que las ventas en general fueran equitativas, pues la historiografía sostiene que fueron trasladados más hombres africanos que mujeres, sino que la prensa fue un medio para vender mujeres esclavizadas. Probablemente porque los hombres o la mayor cantidad de hombres esclavizados tenían otros circuitos comerciales ligados a la economía de plantación. En cuanto a la nación, entendida como el origen cultural o el lugar de nacimiento de estas personas, en la mayoría de los casos no se menciona, pero la denominación más usada es la de criollo, que pues indica que la persona había nacido en América o en Cuba. Otros orígenes mencionados en estos anuncios, aunque en menor medida, fue el de Congo y el de Mandinga. Ahora bien, la mayor parte de la población fue vendida, como es fácil suponer, en su edad laborable o más productiva, es decir, entre los 14 y los 30 años. Niños y niñas menores de 5 años, en su mayoría, fueron vendidos y vendidas junto con sus madres. En cambio, aquellos que ya alcanzaban los 6 años y hasta los 12 eran vendidos de manera individual y promocionados como buenos para el trabajo, buenas para servir a mano y para los servicios de casa. Ahora bien, hablando acerca de los precios, estas fuentes proporcionan información pero de manera irregular. Haciendo un poco generalizaciones, los niños de 1 a 5 años fueron vendidos entre 70 y 125 pesos. De 6 a 12 años fueron vendidos a un precio de 200 a 220 pesos y el resto de personas fueron vendidas entre 300 y 450 pesos. Digamos que dentro de estos parámetros hay excepciones en las que no me puedo detener por cuestiones de tiempo. Pero bueno, hasta este momento no he detectado alguna diferencia considerable entre el precio de hombres y el precio de mujeres. Al parecer, las variantes en el precio dependían de la edad y de la instrucción de la persona y no tanto de si eran hombres o mujeres, al menos en esta temporalidad temprana. En cuanto a las ocupaciones, estaban destinados a desempeñar actividades relacionadas con los servicios de casa, con actividades portuarias y con oficios citadinos. En el caso de las mujeres se habla de lavanderas, planchadoras, costureras, para crianza de niños y para servicios de casa. Los hombres eran zapateros, cocheros, caleceros, carpinteros, cocineros, albañiles, sastres y en menor medida peluqueros, barberos y trabajadores de campo. Aunque en muchas ocasiones simplemente se mencionó que tanto hombres como mujeres eran aptos para todo trabajo. En las descripciones encontramos no solo características físicas, sino también atribuciones del carácter. Estas descripciones elaboradas por los propietarios me parecen interesantes porque están relacionadas con la elaboración de discursos que se contraponen a los discursos racistas que se empezaron a promover en esta época y en las mismas publicaciones periódicas. En ocasiones encontramos artículos que demeritan el aspecto físico o el carácter de estos afrodescendientes y que empezaron a consolidar este sistema racista en el siglo XIX. Regresando a los anuncios publicitarios, al ser una estrategia de venta, encontramos descripciones que exaltan las cualidades de las personas, lo cual digamos que resulta una particularidad de esta fuente. Los anuncios relacionados con la resistencia a la esclavitud son los que tienen que ver con hallazgos y los que tienen que ver con pérdidas. En ellos encontramos fugas individuales, rebeliones, digamos que en singular o de grupos pequeños, y a pesar de que representan
pues alrededor del 10%, una vez que miramos estos anuncios como conjuntos, pues dejan de ser tan minoritarios. En los anuncios de hallazgos se informaba sobre la captura de esclavos fugitivos, en su mayoría hombres, bajo la denominación genérica de bozales, que no hablaban castellano o sabían pocos del idioma, y solo se menciona la presencia de mujeres como acompañantes o como parejas. La mayoría de los esclavizados se encontraban presos en las cárceles reales o en las cárceles de los partidos circundantes a La Habana, como Matanzas, Guanabacoa y Santiago, o en las casas de los funcionarios, lo que hace suponer que las autoridades utilizaron a la prensa para ubicar a los dueños, probablemente por la amplia circulación de estos papeles periódicos. Otro tipo de anuncios fue el de pérdida de algún esclavo, con la finalidad de que alguien brindara información sobre su paradero o para que los fueran capturados. De ahí que estos anuncios muestren la extensión de la divulgación de la palabra impresa, ya fuera de manera leída o de manera oral, el uso de la prensa como herramienta, quizá no eficaz, pero sí recurrente para buscar esclavos, y, como ya lo mencioné, la resistencia de los esclavizados. Llama la atención que se publicaron pocos anuncios de esclavos fugitivos durante este periodo. La información que se ofrece en estos breves anuncios es el origen o la nación de la persona, la edad, una pequeña descripción física que bueno, en ocasiones era bastante peculiar, la circunstancia de la fuga y datos para ubicar al propietario, que a veces ofrecía alguna gratificación económica. Nuevamente, los huidos fueron mayoritariamente hombres y niños. Y un dato llamativo es que pocas veces se habla de esclavos originarios de las islas o de esclavos criollos. La mayoría son denominados como negros bozales, de origen Congo, Arará, Luanda y Carabalí. Y al igual que en los anuncios de hallazgos, los propietarios y las propietarias señalaron características físicas que reafirman los orígenes africanos de los fugitivos, como que no hablaban castellano o que lo hablaban muy poco, que tenían alguna particularidad en la dentadura o que poseían escarificaciones en la piel. Estos anuncios me parecen interesantes porque muestran la relación del propietario con el esclavo. Las descripciones son igualmente detalladas, sin embargo, estos anuncios describen cuerpos maltratados, lacerados y marcados. ¿Querrá esto decir que solo los esclavos africanos huían? Quizá no, pero al menos eran las fugas más recurrentes publicitadas en la prensa periódica. Hasta el momento puedo decir que la prensa habanera durante las primeras 2 décadas del siglo XIX fue utilizada para vender personas esclavizadas principalmente. El origen de los esclavos mencionados en la prensa muestra que el comercio esclavista intrarregional estaba más vinculado al continente africano y con el Caribe, principalmente inglés, que con la región continental, lo que está íntimamente relacionado con la apertura de puertos para la entrada de esclavos y con la abolición del monopolio esclavista. La estructura, los temas publicados y la dinámica de la prensa colonial ilustrada en el Caribe impulsó el mejoramiento social con base en la instrucción y en la educación de la sociedad, al tiempo que en los márgenes, literalmente en los márgenes de la publicación, se promovió con ahínco la esclavización. Finalmente, la prensa no refleja toda la dinámica de la venta y captura de personas, pero nos da pistas sobre la dinámica de las élites letradas poseedoras de esclavos en esta temporalidad en específico. Apuesto a que es una fuente que permite tejer una historia social de la población esclavizada a través de una práctica ejercida por propietarios que tenían acceso a estos medios y que ayuda a romper con los silencios al mostrar prácticas de rebeldía, de resistencia y de tensión ejercidas por las personas esclavizadas. Agradezco mucho su atención y quedo al pendiente de cualquier duda o comentario.